Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. El primero tiene que ver con algo sorprendente, inédito, pero que ocurre en muchos países del mundo y por lo tanto hay que aceptarlo, puede ocurrir también en Paraguay. El hackeo o espionaje, ¿pero de quién? Por eso es sorpresivo, del Brasil, de nuestro vecino. Nos va a acompañar para hablar de ese tema el ministro del MITIC, Gustavo Villate, ya está con nosotros. El segundo bloque vamos a hablar acerca de las vacunas del virus sincitial respiratorio. Ya están disponibles para los chicos, quienes se tienen que aplicar. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante la aplicación de las vacunas? ¿Qué puede causar si no se aplican? De todo eso vamos a hablar con el director del PAI, Luis Cusirat, y probablemente, si llega a tiempo, el doctor Héctor Castro, titular de la Costañú. Y el último bloque vamos a hablar con Évero Tazú, gerente de impuestos internos de la DENIT, acerca de las perspectivas de recaudación en nuestro país. Otra vez marzo por encima de lo que fue marzo del año pasado en cuanto a recaudación se refiere. Pero ojo, también vamos a hablar de la lucha que realiza contra el contrabando la DENIT. Así que antes de ir al debate, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía y permite degustar un producto con aroma a cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa e iniciamos el debate. Aprovecha el moto ofertazo de Bristol. Vení a aprovechar descuentos increíbles en estas motocicletas Buller Work 150 en cuotas desde 279.000 guaraníes. Buller Cobra 150 en cuotas desde 309.000 guaraníes. Buller Carrera 150 en cuotas desde 329.000 guaraníes. Sin entrega inicial e incluye chapa gratis. Llámanos al 519-4000. Escribinos al WhatsApp al 0991-670-000 o acércate a cualquiera de nuestras más de 90 sucursales en todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegado a cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén, calcio, más vitamina D, ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén hace que tu vida vuelva a la normalidad. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona. Y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Bien, ¿qué tal, don Gustavo Villate, ministro de MITIC? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes, muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches a la audiencia también. Contento de estar aquí con usted en el programa. Es un sentimiento muy particular, ¿no? Contento por estar en el programa, triste porque perdimos, ¿no? Así mismo. Sobre la hora. Sobre la hora. Y que no pusieron el penal aquí en la pantalla grande en el último minuto. Ese es lo que más duele, ¿verdad? A propósito. A propósito, sí. Bueno, ministro, ¿y cómo está qué pasó con el hackeo de Brasil? ¿Cuándo se produce el hackeo? Bueno, ¿y qué es lo que saben de a quién se hackeó? Bueno, primero, nosotros no sabemos todavía qué acciones puntuales se hicieron, ¿verdad? Hablar de un hackeo es circunscribir a un solo escenario. Aquí hubieron, a decir del gobierno brasilero oficialmente, en un comunicado el día de antes de ayer, donde el comunicado básicamente confirma que se hicieron acciones de inteligencia contra el gobierno de Paraguay en el periodo comprendido entre junio del 2022 y marzo del 2023. Ese periodo hay que recordar también que justo se dio la reducción de la tarifa de Itaipú en ese periodo de tiempo, afectando en el año 2023 una reducción de casi 200 millones de dólares de ingresos que tenía previsto el gobierno de Paraguay. Eso se da en ese periodo de tiempo. Nosotros
lo que hicimos fue, bueno, es una situación grave la confirmación que da el gobierno. Nosotros no nos basamos por publicaciones periodísticas, nos basamos solo por estrictamente por el comunicado. Tan rápido haya reaccionado y haya aceptado que sí hubo espionaje desde Brasil. Nos sorprendió el hecho de la confirmación en sí, ¿verdad? Y lo que haya sucedido. Evidentemente esto, por lo menos la confirmación oficial del gobierno de Brasil ocurrió en este periodo de tiempo. Sí. Nosotros igual pedimos en la nota, o sea, tomamos 4 acciones, ¿verdad? Puntualmente. La primera es convocar al embajador que estaría llegando entre hoy y mañana. Tengo entendido no consiguió el vuelo que tenía que llegar hoy, entonces llega mañana el embajador nuestro en Brasilia, paraguayo en Brasil, para hacer todas las consultas de los informes que él tiene relacionados a este tema. El día de ayer a la tarde, el vicecanciller Verdún le entrega la nota solicitando al embajador de Brasil aquí en Paraguay, el embajador Marcondes, un informe de todas las acciones que fueron llevadas en ese periodo de tiempo y si fue posterior a ese periodo de tiempo también, qué acciones y qué datos concretamente tiene en su poder el gobierno de Brasil relacionado a esa situación que se dio. Entonces, y por el tercer punto, nosotros pusimos en suspensión el tratado o las conversaciones para las negociaciones del anexo C, considerando la situación que se está dando en este momento, ¿verdad? Y nosotros necesitamos restablecer esa confianza en función a, a este comunicado. ¿Paraguay tiene protección contra los hackeos y los espionajes de países extranjeros o no? A ver, yo te voy a responder. Nosotros desde el 15 de agosto que asumimos encontramos muchas vulneraciones a nivel de sistemas, a nivel de servicios que se corrían desde los servidores tanto del Ministerio como otras instituciones en particular. Pero hemos tomado todos los recaudos y todas las medidas y las recomendaciones para que esto no vuelva a ocurrir o minimizar los riesgos. Hay que entender que en seguridad no existe 100% de seguridad. Lo que nosotros siempre intentamos es de que los riesgos sean los mínimos posibles. Hoy nosotros no tenemos ninguna evidencia que acredite o que nos diga que hay una vulneración de ese tipo. De hecho, una de las consideraciones que yo hago es que en el 2024 nosotros conseguimos un aumento en la renegociación de la tarifa de Itaipú, logrando casi un aumento de 650 millones de dólares por año durante 3 años. Entonces, considerar eso sobre lo que se basa en que las acciones de inteligencia estaban relacionadas al tema de la tarifa de Itaipú y anexo C que se mencionó en algunos medios periodísticos, aunque nosotros la información que tenemos oficial no sabemos a qué se refería y no tenemos todavía los datos de acciones. ¿Desde cuándo usted tiene una información oficial del tema? No, con la confirmación del comunicado que saca Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil el día el día lunes creo que fue eso, antes de ayer, a las 13:30 de la tarde. Ahora, el anterior ministro de MITIC hoy decía a diferentes medios de comunicación que cuando ustedes ingresaron al gobierno y ellos salían del gobierno, ellos le entregaron todos los datos que tenían acerca de esas filtraciones de seguridad y esos hackeos desde el Brasil. ¿Así fue? ¿Usted recibió es esa mentira. información? El ministro miente y quiere confundir, ¿verdad? Hay dos situaciones diferentes allí, ¿verdad? Hay un decreto que firma el expresidente Mario Abdo el 14 de agosto del 2023. Ese decreto básicamente, un día antes de entregar el poder, él firma un decreto donde instruye a la Secretaría Nacional de Inteligencia y al Ministerio de Tecnología a tomar recaudos en función a informes que recibieron de posibles situaciones de vulneraciones de sistemas. Genérico. Yo me reúno con el exministro Zaguier el sábado 19 de agosto, donde él me habla que había posibles filtraciones de gobierno de China Popular. Le habló de China Popular, nunca de Brasil. Nunca de ninguna otra situación. Y es más, yo le digo, pero ¿cuál es el informe? Porque nosotros no recibimos el informe, nosotros lo único que tenemos es el documento del decreto que no dice absolutamente nada, que le instruye a 2 instituciones que hagan lo que tienen que hacer nomás luego, que son precautelar en las instituciones y tomar los recaudos necesarios, que es lo que hicimos nosotros desde que entramos, indistintamente a lo que diga el decreto o lo que digan los informes. Entonces,
Él me envía un informe, un archivo 2 horas después. Es un informe que no tiene absolutamente nada que ver, el 19 de agosto del 2023, pero que está relacionado a vulneraciones o informes que se hicieron, que se dieron en mayo del 2023. O sea, ellos esperaron de mayo hasta 14 de agosto para sacar un decreto y entregar un informe que era de mayo del 2023. La pregunta es, ¿qué hicieron durante esos 4 meses relacionado a un evento que no tiene nada que ver con esta situación de ahora? Lo que están queriendo es ellos confundir estas situaciones. Igual, indistintamente, él se pone en una situación compleja porque, de hecho, ellos tuvieron 4 meses para resolver un problema que no lo resolvieron, que nosotros resolvimos en 3 meses. 3 meses a nosotros nos llevó a hacer esa resolución por completa de ese evento en particular. Es decir, de agosto, 3 meses son septiembre, octubre, en noviembre. En noviembre nosotros ya resolvimos todo eso y estabilizamos todo lo que era a nivel de sistemas y liberamos. Algo, tal vez parezca una tontería, pero ¿por qué no informaron de esa situación para que la gente sepa que hay problemas de seguridad informática, tecnológica en Paraguay? Y de tal manera también a que ustedes expliquen y se cubran las espaldas. A nosotros nos llegaron, y lo que ellos no hicieron desde mayo hasta agosto, nosotros hicimos ahora en noviembre. Esas cosas, ¿por qué no? Nosotros comunicamos, nosotros hicimos comunicaciones, de hecho, un trabajo que se hizo a posterior, que se comunica en noviembre del 2024. ¿Por qué noviembre 2024? Porque nosotros teníamos que hacer un preanálisis, revisiones y chequeo que no vuelva a incidir, que no vuelva a haber reincidencia para no alertar antes a estos infiltrados que teníamos, ¿verdad? Entonces, al finalizar todo ese proceso, dejar varios meses activos monitoreando, nosotros hacemos el comunicado y esto se da en noviembre del 2024. Un comunicado, y yo digo, es un comunicado conjunto con la Embajada Americana, no es un comunicado solamente de la institución, donde nosotros hicimos un trabajo cooperativo. Pero eso era sobre el tema chino, ¿verdad? Ese era sobre el tema chino. Entonces, de vuelta, hay una confusión. Primero, el decreto, el informe y el evento está relacionado a vulneraciones sobre sistemas informáticos del gobierno de Paraguay relacionados con el gobierno de China, que se dieron entre marzo, abril y mayo del 2023, que eso perduró durante todo ese tiempo hasta el 14 de agosto que ellos sacan el decreto y continuó un par de semanas porque nosotros llegamos y hicimos la resolución. Nunca se mencionó nada de Brasil. Nunca se mencionó absolutamente nada. Es más, o sea, el decreto de vuelta. Y si se mencionara algo, y si el decreto tuviera algo que ver, el decreto es del 14 de agosto del 2023. La situación oficial comunicada por Brasil es que esto se dio entre junio del 2022 y marzo del 2023. Si tuviese alguna cosa que ver, ¿verdad? Vamos a suponer que ellos dijeron, no, esto es por el tema de Brasil. ¿Qué hicieron durante más de un año? Más de un año. O sea, ellos fueron espiados por 10 meses, a decir de ellos, y tuvieron otra vez otros 6 meses para poder resolver esto y no lo hicieron, ni dejan un decreto. Le preguntabas ayer, ¿y por qué no hicieron algo al respecto? Le pregunté. ¿Y qué le dijo? Ahora ya es tu responsabilidad. Así, tranquilamente. Cuando yo me junto, yo le pregunto a él, cuando me junto ese 19 de agosto, ahora es tu responsabilidad. ¿Usted estuvo también en la reunión en Burguizaroga o no? Yo no recuerdo ninguna reunión en Burguizaroga que se haya dado sobre este tema en particular. Se habló, creo que estuvo Trapani, mencionaron esto, y lo que hubo una solicitud del informe. Ese informe nunca llegó, nosotros conseguimos el informe a través de la Embajada Americana, lo puedo decir, normalmente no se dice esto, pero ya lo dijo hoy el exministro Zaguer, pero fue un apoyo también, una cooperación que ellos hicieron de una situación que se dio de vuelta entre marzo y mayo del 2023, y que la consecuencia de eso tuvo un final con un informe de los primeros días de agosto de la Embajada Americana. Ahora, es increíble cómo la política pervierte todo, incluso lo que tiene relación con el sistema de seguridad. Porque lo que menos a mí me puede importar es usted de qué movimiento es, yo de qué movimiento soy, si mi país está siendo vulnerado y está siendo espiado, y yo sé y no le comunico al otro gobierno la verdad de lo que está aconteciendo. Es que ahí la preocupación nuestra es que
Lo que no sabemos nosotros si es que ellos sabían realmente. Porque obtener dos dudas ahí, ¿verdad? Pero indistintamente nosotros, para responder esa pregunta, a confirmar del gobierno brasilero, esto se dio en el periodo atrás. Sí. Nosotros igual tomamos los recaudos porque se dio contra el país, indistintamente a qué gobierno estaba en ese momento. Y por más que haya sido el gobierno de Mario Abdo, nosotros tuvimos la correspondiente consecuencia que tiene esto. O sea, hacer una afirmación de este tipo, por más que se haya dado en un gobierno atrás, la consecuencia es que pudo haber tenido un impacto enorme en el país. Contra el país, contra los ciudadanos paraguayos. Y por eso le digo, de qué manera es perversa muchas veces la política cuando se toman como factores para dañar a alguien que está entrando porque es tu enemigo político en un determinado momento de tu vida y no le contás la verdad. Y lo preocupante es el relato que se maneja. O sea, el relato es, ellos advirtieron. ¿Qué advirtieron el 14 de agosto con un decreto? ¿Y qué es lo que advirtieron? ¿Y qué hicieron ellos durante esos 10 meses? Estamos hablando junio 2022 a marzo 2023. Hay que recordar que en abril son las elecciones. Nosotros asumimos recién el 15 de agosto del 2023. Periodo de Mario Abdo tuvieron todo este tiempo, periodo en el cual se reduce la tarifa de Itaipú, perjudicando 200 millones de dólares al país. Ahora, una cosa, ministro, desde que ustedes asumieron, ¿qué eventos de hackeos en contra de instituciones del Paraguay ustedes tienen dado cuenta y lo han comprobado y se hizo investigaciones? Nosotros hicimos, o sea, a ver, ataque hay todos los días. A diferencia del gobierno anterior, nosotros comunicamos esto. El gobierno anterior no hacía estos comunicados, por eso está a la luz, ¿verdad? Que no se sabía nada de esto. Nosotros sí hacemos estas comunicaciones. Hemos tenido un evento en la Cancillería que se ha resuelto. Hemos tenido un evento importante en el Ministerio de Educación también que hemos resuelto eso y se ha subsanado, se ha levantado, se ha conseguido resolver esa situación. Y luego eventos más pequeños, eventuales, hemos tenido también un evento importante en la Policía Nacional, que eso fueron las primeras semanas también de asumir en el gobierno. Y esos son los eventos así relevantes que yo recuerdo. Hubieron muchos más eventos, pero todos los eventos nosotros estamos comunicando a través del CERT, que es el Centro de Respuestas a Incidentes Cibernéticos que está dentro del MITIC. Es una dirección que se encarga de todas estas comunicaciones en general. ¿Y cuánto daño causó al país el hackeo desde que está este gobierno? No, cuantificar el daño es muy difícil. Es muy difícil cuantificar hasta no comprender efectivamente cuándo se usa esa información o qué se usa y a qué se accede. Nosotros siempre lo que hicimos en este periodo de tiempo es primero concentrarnos en las instituciones que manejan información sensible, de tal manera cuidar esa información y precautelar que no haya ningún tipo de evento. De los últimos hackeos, hace poco, recientemente había una publicación que a ver de la información se identifica que podría estar relacionado al padrón electoral. Sí. Pero que los datos que se visualizan son del año 2023. Entonces muchas veces las informaciones o el hackeo o las vulneraciones se dan tiempo atrás y se pone a la venta mucho tiempo después. Entonces hasta saber eso, qué ocurrió y cómo se va a producir el daño realmente, donde se puede cuantificar de alguna manera ese riesgo. ¿Y qué hay acerca de una nueva vulneración de datos de paraguayos? Es lo que le comentaba, ese es el que salió recientemente sobre el padrón. En estos días. En estos días, pero la publicación es reciente, los datos son del 2023. Ajá. Nosotros no tenemos ningún evento o incidencia que se haya dado recientemente relacionado. ¿Y esos datos del 2023 pueden afectar algunas elecciones en el futuro cercano o no? No tiene nada que ver con eso. Sí, pero son padrones, pero son datos de contacto que sí pueden afectar a recibir información falsa o fake news o información que lleve a cometer algún tipo de delito de parte de estas personas. De lo que nosotros vimos, igual hay datos que no cuadran porque de la base de datos menciona 7 millones de registros. Sí. Los datos que tiene el padrón es más o menos de 4 millones, ¿verdad? Entonces no es el padrón específicamente de la justicia electoral. Entonces puede ser o padrones
de movimientos, partidos políticos que también maneja, o una recopilación de fuentes abiertas, ¿verdad? Es más difícil que sea de fuente abierta, pero sí pueden ser, por ejemplo, de consulta. Cada partido normalmente para buscar tu local de votación, Sí, ellos ponen sí, sí. en sitios y hay que ver qué tan vulnerables son esos sitios, ¿verdad? Que pueden ser recopilados también a partir Claro, y te de pueden esa enviar a otros información. lugares el día de las elecciones, por ejemplo, ¿verdad? O sea, más el riesgo yo creo que se da en el proceso de poder obtener datos que lleven a poder hacer ventas de esos contactos para poder hacer o para vulnerar algún sistema. Y ahí la recomendación siempre es cualquier acceso tanto a cuentas de plataformas de streaming o cualquier otra plataforma digital, es tener un segundo factor de autenticación. ¿Qué quiere decir eso? Aparte de poner yo mi clave, que me llegue un SMS, que me llegue un email para validar ese acceso a la cuenta. Entonces, de esa manera, por más que se vulnere de alguna manera algún dato, uno siempre tiene la recepción para confirmar por una segunda alternativa. Bueno, ministro, el MITIC es el que aprueba todas las licitaciones que se refieren a tecnología en las instituciones públicas del país. Sí, nosotros cuando llegamos, el pedido del presidente fue que cumplamos nosotros nuestro rol misional. Cuando se crea el MITIC, una de las funciones que tiene es velar por todas las compras públicas en materias tecnológicas. Específicamente dice en su ley, no es porque esté yo, porque además de que me pide el presidente de cuidar los recursos del Estado y optimizar eso, por ley nosotros estamos obligados a hacer algo que nunca se hizo. Hoy por hoy todas las compras relacionadas en materia de tecnología pasa por una verificación. Nosotros hacemos unas verificaciones de las especificaciones, no así del pliego. El pliego lo lleva a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que es su rol, pero dentro de las especificaciones técnicas nosotros lo que visualizamos y vemos es si es que cumple ciertos estándares, ciertos criterios, y además también si es que hay compras de otras instituciones que se pueden optimizar o priorizar o mejorar haciendo una compra conjunta, recomendando al MEF que realice esos mecanismos con la DNSP, o de lo contrario, ver si es que efectivamente se necesita esa adquisición o se puede hacer un convenio con otra institución. Y ustedes pueden notar si hay o no direccionamiento hacia determinadas firmas en estos procesos. Hemos notado en muchos casos nuestra estimación de la disminución en lo que refirió el año pasado nomás, que nosotros todavía estamos en un proceso donde estamos adecuando las revisiones, por lo menos produjo unos 20 millones de dólares de ahorro para el Estado paraguayo, esas verificaciones y esas readecuaciones para abrir justamente las licitaciones y que no esté direccionado. Yo quiero hacer una aclaración. Todas las licitaciones son direccionadas, pero direccionadas de un modo en el cual esté enfocada a la calidad y al servicio que se necesita. Sí. Lo que no puede estar direccionada a Carlos Peralta. O sea, a una empresa determinada. No puede estar determinada, no puede estar direccionado a fulanito de tal. Ahora, yo necesito que tenga estas especificaciones, que tenga este sistema operativo o que maneje cierto nivel de característica en particular. Eso nosotros llamamos un direccionamiento, pero un direccionamiento objetivo, ¿verdad? No un direccionamiento a una persona o a una empresa. Pero hay empresas que ganan generalmente la mayoría porque reúnen las condiciones para eso, ¿o no? Lo que pasa es que el mercado nuestro no es muy grande, entonces no hay muchas empresas tecnológicas especializadas en ciertos sectores, ¿verdad? Entonces es normal ver licitaciones que probablemente más de una vez ya haya ganado una o dos empresas, porque en ese sector o en ese segmento es donde él tiene o esa empresa tiene una fortaleza. Dicho esto, igual nosotros estamos tratando de ampliar eso, de abrir dentro de lo que se pueda a nivel de competencia, ¿verdad? Pero vamos a encontrar normalmente ese modelo también, y pasa mucho también que cuando uno va a adquirir una solución, esa solución explícitamente hay solamente una marca que cumple, o dos o tres marcas. Si yo voy a ir sobre soluciones para ofimática y tenés Microsoft, tenés Google y hasta por ahí. Entonces ahí pasa que normalmente tenés unas especificaciones que están direccionadas hacia eso, y tenés distribuidores y tenés los revendedores. Y se hace lo que se llama la reserva de cuenta, cuando se trabaja la oportunidad de parte y se arma un proyecto. Y ahí en las licitaciones siempre tenés el criterio de precio referencial,
que es una ventaja que normalmente recibe un proveedor cuando se le solicita el precio referencial, ya tiene, digamos, la posibilidad de poder hacer esas reservas. Y ministro, ¿y te complica el hecho de que el presidente tenga acciones en una empresa que a su vez está asociada con las empresas tecnológicas? ¿Complica eso el trabajo de MITIC y para tomar decisiones? No, nosotros siempre somos objetivos indistintos. Yo, el presidente, a mí, la única indicación que me dio es que él quiere participación, él quiere transparencia. Y ahí está abierto para todo. El hecho puntual de que él pueda tener acciones, y él lo aclaró varias veces, está relacionado a las acciones que adquirió en su momento en Credit Centro, que luego fue adquirida o absorbida por el grupo Bueno. Sí. Pero nosotros ahí yo no veo ninguna limitación. Él no tiene y él tiene acciones también en muchísimas otras empresas. No es la única en la cual él trabajó acciones o que hizo compra de acciones. Es decir, que sus asesores legales dicen que no hay ningún problema constitucional, por ejemplo, si el presidente es accionista de empresas que licitan con el Estado. No hay, pero él no tiene unas acciones él no es un actor que toma decisiones dentro de estas empresas. No hay ninguna limitación respecto a eso. Ajá. Pero de todas formas... Pero están resguardados legalmente. Legalmente él está resguardado, sí. Él tiene su asesoría y él maneja esa opción. MITIC. Nosotros como ministerio lo único que nos encargamos es de abrir los llamados, de dejar los llamados de manera que pueda haber una competencia. Ese es nuestro objetivo, ¿verdad? En ese proceso que estamos, nosotros las licitaciones o las especificaciones que nos llegan, nosotros pasamos por un proceso que no pasa por mí solamente, pasa por un equipo de gobierno electrónico. Si tiene equipo de infraestructura, pasa por el área de infraestructura, y dependiendo de la envergadura o la criticidad del proyecto, pasa a un gabinete técnico donde yo sí tengo una injerencia. Entonces ahí es donde pasa por varios filtros dentro de la institución, donde se revisa que cumpla los estándares, donde se revisa que cumpla los criterios que nosotros establecimos previamente para que sea todo legal. Y que sea todo transparente, más que nada, ¿verdad? Eso es lo que estamos buscando. Mi rol dentro del ministerio siempre fue digitalizar las instituciones. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que la digitalización es la única manera que nosotros vayamos de frente contra la corrupción. Cuando vos sabés la trazabilidad de todo, y no estamos hablando acá solamente de procesos licitatorios, sino también de cualquier otra transacción o trámite que realice el ciudadano, el proveedor o cualquier ciudadano del país, esté transparente y que no se pueda esconder las carpetas o que no se pueda cambiar de lugar la carpeta o que los pagos se tengan que dar porque yo tengo que regalarle un vino a una persona y no porque corresponde en el ciclo de momento que tiene que ser. Pagar, sí, claro. Entonces ahí la única forma de ayudar con eso es digitalizando el proceso y transparentando todo. Por eso que nosotros estamos haciendo una acción de digitalización de todas las instituciones. Estamos acompañando a todas las instituciones y ahí yo siempre hago el ejemplo del programa Hambre Cero. El programa Hambre Cero es el primer programa en el cual nosotros trabajamos desde las especificaciones técnicas, salen 100% digital. No hay manera de que un gobernador o un funcionario pueda tocar las especificaciones. Las plantillas se generan automáticamente en el sistema. Ahí se eligen los menús que van a tener a partir de los nutricionistas que dejaron eso y se integra con la base del sistema del Ministerio de Educación a través del RUE para saber la cantidad de alumnos inscritos y se ve con las autorizaciones a través del Sistema Integrado de Alimentación Escolar, el CIAE, donde se ve cuántos padres autorizaron eso. Y luego se contrasta otra vez cuando el director dice que recibió conforme de parte del proveedor y por último el proveedor también carga la factura y se contrasta contra esto. O sea, tenemos una trazabilidad del lado del proveedor, del lado del director de la escuela, de las gobernaciones y por último el ciudadano, donde también tenemos portales de denuncia que ahora estamos integrando también al portal Paraguay, que es la identidad electrónica, que es un factor fundamental. Hoy tenemos más de 1 millón de ciudadanos ya con identidad electrónica, que para nosotros fue un éxito haber metido la portabilidad de documentos digitales
Ahora estamos con reunión a ver si podemos hacer para que no se formen más las filas en los municipios para poder ponerle la famosa estampilla del pago, de la anualidad, porque ese es un trámite administrativo, no tiene que ver con la renovación. Entonces, hacerlo todo eso digital, estamos en ese proceso para justamente evitar, primero, cargarle al ciudadano con los déficits que tiene el Estado y hacerle formar filas, sino que al contrario, brindarle estos servicios directamente al ciudadano y transparentar el proceso. Ese es nuestro objetivo. Perfecto. Ministro, muchísimas gracias por haber venido y por haber explicado esta situación. La próxima vez vamos a invitarle también al canciller para que no... Porque este tema con Brasil es grave, afecta a nuestra soberanía y tiene que ser... Vamos a ver si podemos traerle al canciller la próxima semana. Así que... Si paso a paso, vamos a ir paso a paso. Exactamente, si usted nos ayuda también en eso. Muchas gracias. Gracias, ministro, por haber venido. Gustavo Villate, ministro del MITIC. Y ahora, a la vuelta de la pausa, hablaremos de las vacunas del virus sincitial respiratorio, que ya con dos médicos. Uno a las 9:29 tenía que entrar y entró a las 9:29. Más puntual no pudo haber sido. A la vuelta de la pausa. Aprovecha el moto ofertazo de Bristol. Vení a aprovechar descuentos increíbles en estas motocicletas Buller Work 150 en cuotas desde 279.000 guaraníes. Buller Cobra 150 en cuotas desde 309.000 guaraníes. Buller Carrera 150 en cuotas desde 329.000 guaraníes. Sin entrega inicial e incluye chapa gratis. Llámanos al 519-4000. Escribinos al WhatsApp al 0991-670-000 o acércate a cualquiera de nuestras más de 90 sucursales en todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Broncogalén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén Jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón, oreco paité. Y no te olvides de la presentación cómoda y práctica. Broncogalén Spray. Y con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray. Te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Carteras, bolsillos, etc. Broncogalén, paraguayo y teja natural té. Es de Laboratorio Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Con tus tarjetas Mastercard o Enobank, podés ganar un viaje a la final de la UEFA Champions League en Alemania, cortesía de Mastercard. Disfruta de una experiencia única. Cada compra con tu tarjeta Mastercard o Enobank suma cupones para ganar. ¿Qué esperas para participar? Con Mastercard y Enobank jugás en equipo. Más info en bueno.com.py. Bien, continuamos ya en el segundo bloque del péndulo. ¿Qué tal, doctor Héctor Castro, titular del Hospital Acostañú? ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Carlos. Un saludo a toda la teleaudiencia. No, gracias por venir. Sé que estaba ocupado, pero hizo lo posible y eso apreciamos de corazón. Gracias. ¿Qué tal, licenciado Luis Cusirat, director del PAI? ¿Cómo anda? Muy bien, Carlos. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, a ver, ¿por qué es tan importante ahora la vacuna del virus sincitial respiratorio? Bueno, el virus sincitial respiratorio es una de las principales causas, si no la principal, de cuadros respiratorios en los más chiquitos. Realmente, Carlos, en una oportunidad anterior ya habíamos charlado que el principal desafío que tienen todas las salas de urgencia y terapia intensiva en los hospitales, en todos los servicios, ya sea público, seguridad social o el sector privado, representan los cuadros respiratorios. Pero hay estaciones, hay épocas de aumento, es decir, ahora estamos entrando en la época peligrosa. Exactamente, estamos iniciando la temporada donde el primer agente que causa mayor cantidad de contagio y por ende cuadros respiratorios es el virus sincitial respiratorio. Este virus
produce cuadros respiratorios en todas las edades. Este virus, al tener una situación de contagio, no induce a una memoria en los chiquititos, por lo tanto se infectan varias veces. Y como hay chiquititos que, por ejemplo, los menores de 6 meses, que tienen un sistema de defensa en pleno desarrollo y no hay una inmunidad innata que les permita defenderse ante este virus, claramente cuando ingresa produce el daño en el tejido pulmonar, por lo tanto requiere de apoyo de oxígeno, internación y muchas veces terapia intensiva. Es muy gráfico el nombre que quiero compartir contigo, el sincitial o sincicial, significa que el virus lo que hace es predispone a través de una proteína que tiene a la fusión o a la unión de las células. Entonces produce como un panal de todas las células, no están divididas, sino que están unidas. Y eso provoca daño en el pulmón, porque cada vez aumenta más y dificulta el acceso del oxígeno. El oxígeno, claro. Entonces ese intercambio de gas que ocurre entre el ingreso del oxígeno y eliminación de CO2 se hace más dificultoso porque está como una telaraña toda unida a las células del parénquima pulmonar, de los bronquios principalmente. Entonces, esta situación provoca, aunque sea muy lastimoso decirlo, provoca muertes en los lactantes, en los menores de 6 meses, provoca internación en la terapia intensiva, provoca realmente mayor número de consultas en las urgencias y con ello también una incertidumbre y ansiedad en la familia. Por lo tanto, como pediatra, nosotros celebramos la incorporación de esto, que en realidad no es una vacuna, sino que es claramente una inmunización, porque al administrarle al niño, casi inmediatamente ya está protegido frente a ese daño que puede ocasionar, porque ese anticuerpo evita esa fusión que te mencioné. Ajá, y hay vacunas. ¿Cómo se llama la vacuna? Bueno, el nombre de este anticuerpo monoclonal es Nirsevimab. Entonces, realmente los datos que manejamos en el sistema son bastante preocupantes. El año pasado, más de 800 niños fueron internados, menores de 2 años, fueron hospitalizados. Y de ¿En terapia intensiva? 183 en terapia intensiva, 183. Carlos. Imagínate el impacto que tiene sobre el sistema, no solamente público, también de la seguridad social y el sector privado. Así que realmente es un paso histórico en la prevención del virus respiratorio sincicial, la introducción de este anticuerpo monoclonal para todos los niños nacidos de enero a julio del año 2025 como un grupo prioritario, un grupo A. Todos los menores de 1 año que hayan nacido menos de 32 semanas de gestación o hayan pesado menos de 1.500 gramos. Un kilo y medio. Un kilo y medio, exactamente. Y también los menores de 2 años que son cardiópatas, cardiopatías congénitas, así que son 3 grupos de población objetivo que hoy forman parte de esta estrategia de prevención del virus respiratorio sincicial. Ajá. ¿Y hay algún registro de a cuántos niños habría que vacunar en esa edad de 0 a 2 años? Bueno, muy importante mencionar la temporada de circulación del virus, Carlos. Va de marzo hasta agosto, septiembre, en algunos casos se extiende. Así que los niños que presentan la mayor severidad y bueno, los fallecidos que tenemos en los últimos 2 años, estamos hablando de 26 niños que han perdido la vida menores de 2 años. El año pasado 12, en el 2023 estamos hablando de 14 niños, así que realmente el impacto prácticamente es tremendo. Un niño va a terapia intensiva durante 6 meses. Así mismo. Prácticamente un niño por día va a terapia intensiva. Si tenemos en cuenta los datos que me acaban de decir, 180 días, 183 internados en terapia intensiva, te da incluso un poquitito más. Sí. Es grave. ¿Y cuántos fallecieron del año pasado? El año pasado fallecieron 14 niños menores de 2 años y en el 2023 estamos hablando de total 22, en los últimos 2 años, 26. 26 en los últimos 2 años. 26. Y de esos 14 otra vez la mayoría fueron menores de 6 meses. Menores de 6 meses. El 80% es menores de 6 meses.
Por ahí, por eso La indicación, en los nacidos entre enero y julio. Y julio de este año. Porque obviamente van a estar en ese rango más vulnerable de edad que habíamos mencionado, que todavía su sistema inmune no le permite y que obviamente tiene mayor posibilidad del desenlace fatal. Ahora, ¿y cuántas vacunas existen ya para estos 180 días? Bueno, son 40.000 dosis que se han adquirido para esta temporada, para esta campaña de inmunización. Entonces ya está disponible en todos los vacunatorios y hacemos el llamado a los padres que tengan justamente hijos que formen parte del grupo de población objetivo para que puedan acudir a los vacunatorios, acercarse, consultar con el pediatra, conversarlo y que puedan recibir esta inmunización a tiempo antes de que justamente, como bien explicó el doctor, ese niño sea afectado por este virus. ¿Qué causa, doctor, cuando llegan? ¿Cuáles son los llamados de atención que tienen que tener los encargados o los padres de los recién nacidos y los niños hasta 2 años? Obviamente hay que estar atento. En primer lugar, el niño debe estar en un ambiente protegido, más aún en una temporada de aumento de contagio de cuadro respiratorio. Por lo tanto, nosotros instamos a todos los padres a extremar los cuidados cuando hay un lactante menor de 6 meses, como el lavado de manos, como el hecho de que un adulto, por más de que considere que un resfrío común, puede eso transformar que use tapabocas en su casa. Claro, y que evitemos llevarlo cuando es muy chiquitito a lugares muy concurridos, ¿verdad? Recordarás los consejos de la abuela que decía todavía no cumplió los 2 meses, los 3 meses, todavía no tienes que ir a visitarle. Ahora nosotros vemos a muy temprana edad estando en los shopping o estando en lugares muy concurridos, y instamos a los padres que tengan en cuenta que son muy chiquititos y que tenemos que arroparle con todas las medidas de protección. Ahora, una vez instalado el contagio, lo importante también es saber que puede o no cursar con fiebre, pero sí puede tener síntomas o signos de la vía aérea respiratoria. El problema, doctor, el problema con ellos es que no hablan. Claro. Y que no nos pueden contar lo que están sintiendo y lo que están pasando, ¿verdad? Pero muchas veces confundimos un llanto por cualquier otra cosa y no porque está comenzando con el virus, por ejemplo. El lactante no habla, pero manifiesta. Sí, manifiesta, eso sí. Manifiesta y los padres perciben perfectamente cuando es algo habitual o algo realmente que es inesperado o que sea raro, ¿verdad? Cuando se queda con la cuidadora, la encargada en la casa porque los padres trabajan. Eso es algo que está ocurriendo con mayor frecuencia. Y lo que nosotros siempre en ese sentido recomendamos es que acompañe a esta persona que es de confianza de los padres, acompañe incluso en las consultas para que ella también reciba las indicaciones y consulte si tiene alguna duda. Y que la madre otra vez monitoree permanentemente si percibió exactamente esa información, que lo incorporó como un conocimiento y que va a aplicarlo en el cuidado del niño. Este niño... Esa infección puede trasladarse a las vías aéreas inferiores y a partir de ahí podría tener una respiración más agitada, puede rechazar el pecho materno o la alimentación, puede tener vómitos, puede tener llanto, puede tener dificultad para respirar, que es la última etapa ya. Por lo tanto, nosotros ante cualquier signo o síntoma respiratorio siempre alentamos que se haga una consulta y en ningún sentido la automedicación. Siempre en un chiquitito debe estar supervisado por un pediatra o un médico de familia en la unidad de salud. Ajá. Apenas con algún padre que sospecha que su hijo tiene algún problema respiratorio, inmediatamente al médico. Es conveniente. Siempre las primeras 72 horas son en el caso de un cuadro respiratorio como bronquiolitis, son horas muy delicadas, por lo tanto es conveniente una visita al pediatra, al médico de familia, a la unidad de salud más cercana. ¿Para qué? Para que se instalen las medidas de alarma o los signos de alarma y las medidas que pueden amortiguar eso. Ahora, ¿verdad? Es complicado, doctor, porque supongamos la familia tipo de Paraguay, ¿verdad? 2 o 3 hijos. El chiquitito de 0 a 6 meses. Y los hermanos mayores que ya se van a la escuela. Ahí fuiste, ¿verdad? Sí. O la encargada o la cuidadora, ¿verdad?
que se va a su casa, vuelve al otro día y también tiene su propio hábitat y su propia relación familiar y compañía. Entonces, de otro lado está llegando la gripe. Uno nunca sabe quién es el portador. Es muy importante lo que mencionás y también valorar y realmente enfatizar a todas las madres que tienen un trabajo formal, que respeten su permiso de maternidad, que eso es importante para el cuidado que está mencionando Carlos. Es muy importante recordar que la leche materna le sirve al niño para munirse de anticuerpos frente a otros virus, ¿verdad? Es importante mencionar que la madre debe estar vigilando también quién va a ser su cuidadora y velar en ese sentido a quién le va a delegar la responsabilidad. Nosotros tenemos lamentablemente situaciones que ya no son anecdóticas, que son cada vez más frecuentes, de personas encargadas del cuidado de los niños que realmente lo que no hacen es cuidar del niño, sino que estar nada más ahí al lado. Exacto. ¿Verdad? Entonces eso alentamos. Y por otro lado, Carlos, volviendo a lo que mencionaba Luis, para nosotros los pediatras representa un hito muy importante lo de los anticuerpos monoclonales Nirsevimab. Después de Chile somos nosotros el país en Latinoamérica que está incorporando. Como pediatra nosotros sabemos que esto es muy importante porque no es como la vacuna, no sé si recordarás que por ejemplo en la vacuna de la fiebre amarilla se decía tenés que tener tu dosis 10 a 14 días antes de subirte al avión o antes de salir del país, porque ese es el tiempo que necesita la vacuna para que vos inicie la defensa. Bueno, en el caso de Nirsevimab apenas se administra y ya tiene la protección. ¿Por qué? Porque se le administra propiamente la defensa, no es como una vacuna que le induce al cuerpo a producir la defensa. Y esa defensa con una dosis te protege por 6 meses, así Luis, ¿verdad? Por 6 meses, Lucila. La protección para la temporada, realmente de ahí la importancia de esta inmunización, como bien describió el doctor Castro, de que los padres aprovechen que ahora todavía no tenemos circulación del virus, todavía no nos arrancamos con el pico que solíamos tener años anteriores. Así que hay que aprovechar, estamos en el momento justo con las dosis ya disponibles en todos los centros vacunatorios. Para comparar nada más, Carlos, este virus es 16 veces más peligroso de tener complicaciones si comparamos con el virus de la influenza en un niño. O sea, realmente la severidad, las complicaciones que podamos tener son tremendas y el impacto que puede tener sobre el sistema de salud y más que ello, realmente la tranquilidad que puede tener un padre o una madre de que su hijo está protegido contra este virus que realmente en un 80-90% terminan en las unidades de terapia intensiva. Es dificilísimo este tema, para que los padres presten mucha atención. Parece poca cosa porque estamos acostumbrados a vivir con gripe, resfriado y compañía, pero en algunos casos son mortales. Claro, por eso es que celebramos nosotros esta medida, Carlos. Imagínate la siguiente ecuación, es una infección de fácil contagio, porque se transmite por gotitas y por manos o por superficies contaminadas. Es una infección que afecta con mayor severidad a los chiquititos. Es una infección que se torna en enfermedad que no hay un tratamiento específico, no hay un antibiótico como frente a otra bacteria, en este caso es un virus, no hay un medicamento específico contra él. Y por otro lado que puede terminar en una evolución que puede ingresar a la terapia o puede terminar en un desenlace. Ante esta ecuación, ¿cómo no vamos a celebrar que existe una medida de prevención como el anticuerpo monoclonal? Entonces, por eso es que como pediatras, nosotros que sabemos, siempre decimos, no hay ningún pediatra que no haya visto un cuadro respiratorio en el consultorio. No hay ningún pediatra que no haya visto una bronquiolitis, pero las medidas son de sostén, son siempre las mismas. Entonces, tanto se trabajó en un tratamiento que es muy difícil frente a este virus y ahora tenemos una medida de prevención que es sumamente efectiva. Pero les vuelvo a preguntar a los dos, es decir, unos chicos de 0 a 2 años, si no tienen ningún problema, ¿pueden ir a vacunarse para evitar tener problemas durante estas 2 estaciones? Tiene que formar parte del grupo objetivo, Carlos. Un niño menor de 2 años cardiópata es el que tiene hoy un riesgo aumentado de complicarse. Un niño menor de 2 años que esté sano,
probablemente se va a infectar el virus respiratorio sincicial, como bien explicaste, por los hermanos que tienen en etapa escolar, Sí, exacto. pero va a ser mucho más llevadero ese cuadro, o sea, no va a requerir quizás una hospitalización ni mucho menos ingresar a una unidad de cuidado intensivo, como lo es estos niños menores de 6 meses que van naciendo de enero hasta julio, que es la temporada realmente de mucha circulación del virus, donde tenemos la saturación en cuanto a hospitalizaciones, consultas y unidades de cuidado intensivo. ¿Y alguien que tiene 4 meses? Alguien que tiene 4 meses, si nació prematuro y pesó menos de... Tiene que tener esa condición Tiene que de tener esa prematurez y el peso. Un niño que nació en diciembre Sí. tiene que tener esas condiciones. Si naciste en enero, te corresponde universalmente la dosis. Puedes acudir a cualquier vacunatorio que la dosis está garantizada. Ajá. Desde enero hasta julio, Hasta ¿verdad? julio, Sería sí. eso porque es la temporada. Ahí, independientemente de otra situación, por el hecho de haber nacido en ese tiempo, sí, porque es el grupo que más tiene posibilidad de formas graves. Ajá. Y los mayores, entonces tendrían los factores de riesgo que menciona el licenciado Cousirat. Hoy el 76% de los cuadros graves, Carlos, tenemos justamente en esta población que nació de enero a julio. Es por ello que, viendo los datos de la vigilancia centinela, porque el país realiza una vigilancia centinela con datos realmente muy importantes que aportaron muchísimo para definir la población objetivo. Entonces, teniendo en cuenta esta curva de que todos los años se repite lo mismo. O sea, si miramos hace 10 años atrás, tenemos los datos de que te dice que el niño que nació de enero a julio es el que tiene 76% más de probabilidades de complicaciones, así que ayudaron muchísimo a la toma de decisión. Ajá. Y si por ahí un bebé, ¿verdad? Nació prematura, pero nació en octubre, ¿qué pasa con esa bebé? Si nació prematura, nació en octubre, le corresponde la dosis. ¿Le corresponde la dosis? Sí, Sí. Ajá. sí. Porque ahí ya pero tiene ese que factor de ser riesgo. de 0 a 6 meses. Claro, porque ahí tiene el factor de riesgo de la prematurez. Y si nació prematura, pero ya tiene más de 1 año, También, si es cardiópata. si es Claro, cardiópata, de ahí ya 12 tiene que entrar otro factor más. De 12 a 24 meses son los cardiópatas los que ingresan. Los cardiópatas. Sí. Pero ya estamos hablando mayores de un año, Mayores Carlos. de Sí, un año. mayores de 1 año. Sí. Por eso Claro. hay 3 grupos. 3 grupos. Los nacidos entre enero a julio, que son los menores de 6 meses, son todos. Sí, toditos. De 6 meses a 12 meses está el antecedente de prematurez. Obviamente ahí ya entran las cardiopatías o algún problema Sí. pulmonar, y después del año a los 2 años entrarían exclusivamente estos factores de riesgo. Principalmente hablamos de cardiópatas porque son los que tienen una evolución más grave. Ajá. ¿Y dónde se pueden, es decir, estas vacunas, además de los vacunatorios, dónde se puede obtener? Es decir, esto también el sector privado tiene, las farmacias van a tener o no en Paraguay. No, exclusivamente... Solamente el Ministerio de Salud. Solamente el Ministerio de Salud. Son 40.000 dosis que llegaron al país. Como mencionó ya el doctor Castro, somos el segundo país en tener como una estrategia universal. No es poco, 40.000. Y vamos a ir escalando, Carlos. Yo creo que el objetivo es llegar al 100% de los menores de 1 año Por eso. como una estrategia universal. Hay que tener en cuenta la disponibilidad también de las dosis. Hoy en el mercado, al ser un producto muy demandado, teniendo en cuenta la efectividad que tiene. Así que el objetivo que hoy tiene el Ministerio de Salud es llegar al 100% de los menores. Fíjate que solamente veníamos beneficiando a 500 niños, Carlos, con un anticuerpo monoclonal similar, pero con una vida media muy corta, que es solamente de 1 mes. O sea, cada 1 mes tenía que vacunar Este ya al es niño. 6 meses. Esto sí Claro, ya es 6 meses. Este es 6 meses. El que menciona el licenciado Cousirat eran 5 dosis durante la temporada. Y esta es una dosis que te protegen los 6 meses. Sí, los 6 meses de la temporada de Y, frío. y fresco y frío. solamente estaba focalizado para los niños que tenían problemas cardíacos. Por eso no era tan conocido. Ahora se hace una estrategia ya de impacto de salud pública que es universal a todos los menores de 6 meses y los mayores con algún factor de Ahora, riesgo. yo les recomiendo que esto diseminen lo más posible. Por eso vinimos a tu pueden- programa. No, es espectacular. Yo les Sí. agradezco porque este es el puntapié, podríamos decirlo así, ¿verdad? Pero les rogaría que con todos los medios con los que puedan, nosotros vamos a replicar esto en los noticieros del canal, ¿verdad? Porque es muy importante. Pero si pueden hacerlo con todos los medios y en todos los lugares, y si pueden ayudar a conseguir que las iglesias, en las misas, también puedan hacerlo comunicado a los padres, sería espectacular. Mientras más se disemine la información, mejor para todos. Bueno, desde el lanzamiento que fue el 28 de marzo, Carlos, a hoy, más de 2.600 niños ya inmunizados con esta estrategia.
realmente muy buena aceptación por parte de los padres. Le estaba comentando fuera de cámara al doctor Castro, en Encarnación, por ejemplo, 17% ya de cobertura en menos de una semana. O sea, yo creo seguro. Que tiene muy buena receptividad porque el padre sabe lo que significa tener un chico con estos cuadros, como describía el doctor. No hay nada peor que los chicos pequeñitos con gripe. Es doloroso encima. Sí. Yo quería también, pues tuve una charla con un amigo que es abuelo y también preocupado por esa situación. Ese sentir que tienen muchos padres que ya conocieron lo que representa la bronquiolitis hace que uno valide con mucho interés la consulta y después acercarse para la vacunación. No sé si recordás, Carlos, que en la época de la pandemia, cuando teníamos todavía pocas vacunas, se focalizaba a los grupos de mayor riesgo. Esto también es así. Cosa, Entonces se prioriza a aquellos que tienen mayor riesgo. Entonces nosotros también apelamos a la responsabilidad de los pediatras que cuando van a indicar esta vacuna, que es una inversión, tengan en cuenta que está destinado a aquellos con mayor riesgo, porque nosotros lo que queremos es en ese sentido evitar las muertes. Por eso las vacunas salvan vidas, siempre decimos. Y en este sentido creo que me va a corregir el licenciado Cousirat, puede evitar incluso hasta en un 90% el ingreso a las terapias y mucho más el ingreso o el fallecimiento, ¿verdad? Bien, señores, muchísimas gracias por la información compartida. Muy importante esto que desarrollamos en este bloque. Te agradezco, doctor, que hayas estado con nosotros. Sé que tenías ocupaciones de último momento. Te agradezco también al licenciado Cousirat. Gracias por venir. Siempre son bienvenidos acá. Y también un último agradecimiento. Gracias por no traer la guitarra. Gracias, doctor Castro. Yo vine recién por el partido de Olimpia. Por eso. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa vamos a hablar acerca de lo que está haciendo la DENIT y los logros que está teniendo en cuanto a recaudación. Ya volvemos. Muy bien, entramos en el último bloque y ya estamos en compañía de Eber Otazú, gerente de impuestos internos de la DENIT, de la Dirección de Ingresos Tributarios. ¿Qué tal, don Eber? ¿Cómo anda? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Primero que nada, un saludo para vos, para toda tu audiencia y bueno, estamos acá siempre firmes. Bueno, ¿cómo está el ingreso de marzo? ¿Cómo fue el ingreso de marzo? Estuve leyendo unos datos que le voy a enviar a la producción, otra vez por encima de lo que fue el año pasado. Así mismo es, Carlos. Conste que este marzo lo tuvimos difícil. ¿En serio? Porque mira que con la bajante del río Bermejo, lo que fue la Gerencia General de Aduanas, tuvo una reticencia en cuanto a la recaudación, pero de igual manera cerramos con más o menos 9,5% por encima de lo que fue nuestro espejo del año pasado. Alrededor de 32 millones de dólares más recaudamos en este marzo. 32 millones de dólares más. Aproximadamente. ¿Cuál es el mayor ingreso que tiene? Esto ya es aduana y tributación, ¿verdad? Así mismo. Acuérdate que si es que hacemos, como venimos diciendo, si es que hacemos el comparativo de antes de la fusión, con lo que eran las áreas separadas, en ese primer año tuvimos recaudaciones que oscilaron entre los 20 y 30% por encima de cuando eran las separadas. Hoy en día ya hacemos nuestra comparación de NIT contra DENIT en el espejo anterior y estamos teniendo un promedio, Carlos, de 10,5 en este primer trimestre, desde enero hasta marzo. Y conste que, como te digo, en marzo tuvimos que remar contra varias cuestiones hasta la naturaleza. Ajá. Bueno, pero ¿y qué pasó en estos días en el aeropuerto? ¿Qué es lo que decomisaron? Y bueno, en el aeropuerto constantemente se hacen controles y evidentemente la Gerencia General de Aduanas lo que estuvo decomisando, lo que estuvo controlando más bien son aquellos cargamentos principalmente que vienen a granel. Entonces, muchas veces las personas que importan ciertos productos traen en contenedores o traen en cajas en donde ponen distintos productos. Entonces, quieren hacerlos pasar como si fueran
como si fueran ciertas mercaderías que tienen tasas o aranceles menores. Entonces, ese es básicamente el control principal que se hace. Los controles que se están realizando en la gerencia de aduanas, también en conjunto con la Gerencia General de Impuestos Internos, no solamente se limitan a eso, como bien sabrás, por ejemplo, lo que ocurrió en estos días también con el camión de mandioca, ¿verdad? Sí. Que estuvo también, que fue también un foco de atención en estos días. Entonces, los controles, sobre todo en las zonas fronterizas, efectivamente están siendo exhaustivos. Pero ¿cómo es que llegaron las armas desarmadas dentro de qué? En el aeropuerto. Bueno, las armas estuvieron dentro de las cajas, ¿verdad? De los productos que efectivamente estaban siendo objeto de las importaciones. Entonces, por suerte tenemos los mecanismos, los escáneres, que a través de las herramientas tecnológicas pudimos detectarlo. Ahora, pero ¿y es posible, la firma a la que estaba destinada, existe o es una firma de fantasía? Bueno, eso es lo que se está haciendo ahora las investigaciones, porque muchas veces este tipo de procedimientos se hacen, como bien estás diciendo, por medio de firmas de maletín, con firmas que realmente inexistentes, y ahí es donde entra también la actuación de la Gerencia de Impuestos Internos con la Dirección de Inteligencia a los efectos de poder determinar cómo se llevarán adelante esos procedimientos. Eso está en investigación, efectivamente, Carlos. Sí, porque es increíble cómo la gente a través del aeropuerto quieren seguir metiendo armas de guerra, porque finalmente son ametralladoras, no las que fueron decomisadas. Impresionante es el coraje que tienen, porque a pesar de los escáneres que existen en el aeropuerto, de los controles, todavía creen que pueden hacer pasar este tipo de cosas. Carlos, la lucha realmente que tenemos desde la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios es día a día. Así como bien estás diciendo, no solamente armas, sino también otro tipo de productos ilícitos, o también hacer pasar un producto por otro, que le permite eventualmente a las personas o a los importadores pagar menos aranceles. Esa es una lucha constante que se tiene desde la DENIT. Me imagino. Ya le pasé a la producción los datos, a ver si pueden... sí, exactamente, sí, para observar cómo la gente hace para arriesgar su vida, porque finalmente arriesgan su vida. Esto se sabe quiénes son, me imagino que va a ser investigado por un fiscal, pueden llegar a ser condenados, pueden ir a la cárcel por estas acciones. Pero siguiendo con el tema de los últimos decomisos de esta semana, ¿qué pasó con el cargamento de mandioca? Bueno, ¿fue un error de NIT? ¿No tenían los papeles en regla? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, mira, en ese caso en particular, Carlos, como somos ahora una institución fusionada, en virtud de la cual la Gerencia General de Aduanas y la Gerencia General de Impuestos Internos actúan trazablemente a los efectos de que las mercaderías que ingresen puedan ser controladas no solamente en su ingreso, sino también dentro de la comercialización en el mercado interno. En este caso en particular no podríamos decir, o no se puede decir que es una actuación incorrecta de la DENIT. Es más, creo que se creó una confusión. ¿Por qué? Porque el cargamento o el camión que fue, si hacemos un poco de historia... Decomisado. Claro, el cargamento decomisado allá en Hernandarias efectivamente traía productos que, conforme a los estudios que posteriormente hace la Senado, eran nacionales, efectivamente. Ahora bien, por las facultades que tiene la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, no solamente en relación a las mercaderías que entran, sino también al comercio, que debe ser lícito, entonces efectivamente ese camión fue atajado y efectivamente se pudieron constatar las irregularidades, es decir, el que transportaba las mercaderías no contaba con los documentos de respaldo, es decir, las notas de remisión, no contaba con facturas, no contaba con las autofacturas, que en este caso en particular... Estaba transportando sin ningún tipo de documentación. Sin ningún tipo de documentación. Bueno, eso es un error también, es decir, la gente debe entender que si va a transitar con ese tipo de productos, tienen que tener todos los documentos en regla para que si son parados, después continúen sin ningún tipo de inconvenientes. Es más, Carlos, yo te digo que este tipo de informaciones nosotros las hacemos constantemente. Todos los meses, o por lo menos cada 2 meses, nosotros hacemos estas comunicaciones en nuestras redes sociales, también por los medios masivos, cuando se puede, en donde hablamos justamente de la necesidad de tener toda la documentación respaldatoria para poder realizar este tipo de actividades. En este caso en particular, te cuento, Carlos, el
lo que mencionaba el transportista es que él compró, o sea, él acepta que él compró de productores menores que no contaban con facturas. Pero claro, en esos casos en particular también existe la manera de llevar adelante esta documentación y es por medio de la autofactura. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso particular, el transportista efectivamente se encontraba también de manera irregular con su documentación propia, por eso es que no podía emitir las autofacturas. Y bueno, todo eso se llevó adelante y efectivamente la liberación que se produjo el día de hoy ya fue después con de todos que, los documentos. claro, de ya hacer toda la regularización y pagar las multas que fueron necesarias. Ajá. ¿Cuáles son las mercaderías? ¿Qué tipo de mercaderías son las que más tratan de meter de contrabando los muchachos? Bueno, Carlos, en ese sentido vos sabrás que muchas son las mercaderías, pero si es que le queremos poner en un Sí, un top, ranking. si ¿Cuál es- sería? si es que- Me imagino que ustedes tienen algún tipo de ranking ahí en la dirección. Sí, siempre los alimentos, los productos frutohortícolas están bien posicionados, diríamos, ¿En serio? en ese ranking negativo, por decirlo de alguna manera, entre comillas y subrayado, pero sí uno de los productos que más realmente se trata de meter de alguna otra manera de forma ilícita son los electrodomésticos, los celulares de alta gama. De alta gama. Claro, ¿por qué? Porque tienen siguen diferencia. intentando. ¿Y por dónde? ¿Por el río? ¿Por los aeropuertos? ¿Por dónde tratan de meter los muchachos? Por todos lados. Por todos lados. Por todos lados. Por tierra, de forma fluvial y también aérea. Así que esa es una lucha que se continúa haciendo, que la iniciamos desde que somos Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y que hoy en día continúa y va a persistir probablemente hasta que, bueno. Ahora, don Ever, ¿y de dónde es la procedencia de los productos, sobre todo los electrodomésticos o los celulares que tratan de ingresar subrepticiamente a Paraguay? ¿De qué país son originarios principalmente? Y de diferentes países, Carlos. Podemos decir que vienen de Europa, también de China, como así también de otros lugares. Pero efectivamente de distintos lugares. No podría decirte de un solo país o de otro, porque realmente por decirlo de alguna manera, los muchachos se ingenian y realmente cortamos un tipo de esquema y de la misma manera aparecen otros. Entonces realmente hay mucho ingenio en ese sentido. Ahora, ¿y cómo es el trabajo de la DENIT y las aduanas, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas en el control y la supervisión de los ríos y las carreteras? Porque por allí pasa combustible, por ejemplo. Sabemos también que hay importante contrabando de combustible u ordeñe de combustible en los ríos. ¿Cómo hacen para combatir todo eso? Esa es una cuestión muy importante la que está señalando Carlos, porque como bien sabrás, hoy en día hay una coordinación anticontrabando, que Sí. bien sabes que fue liderada también por el director nacional, por el doctor Óscar Orué, que ha permitido justamente que todos los estamentos entonces estemos trabajando de forma coordinada. Es decir, no solamente trabajamos coordinadamente de forma interna las dos áreas recaudatorias y fiscalizadoras y de control, que somos impuestos internos y también la aduana, sino también las áreas, como bien estabas diciendo, de la milicia, policías, etc. Ahora bien, si bien eso se ha avanzado y se ha desarrollado de gran manera, bien sabrás, como somos instituciones distintas, que muchas veces esa coordinación que se busca tener, muchas veces a veces tiene sus flancos, pero lo que se intenta y lo que se busca siempre es justamente que ese trabajo en conjunto sea de la mejor manera posible y de la manera más sólida y más consistente a los efectos de poder obtener los resultados que están a la vista muchas veces. Ajá. Pero ¿y cuánto estiman ustedes el ingreso de contrabando de combustible, por ejemplo, a Paraguay? A pesar de los controles y del trabajo coordinado con otras instituciones. Bueno, no podría decirte en este momento un porcentaje específico porque siempre la informalidad está... No, te pregunto esto porque por la zona, en el departamento Claro. central, vos sabés que hay lugares clandestinos donde se almacena el combustible. Incluso en algunos lugares ya se produjeron incendios importantes, ¿verdad? Y como es un negocio lucrativo, los muchachos no paran con el intento. Por eso me imagino que ustedes tendrán algún número de lo que representa
el ingreso ilegal de combustible hacia Paraguay? Bueno, en realidad te iba a dar un número, a eso iba, Carlos. Nosotros tenemos un número de brecha en cuanto a la evasión de aproximadamente el 30 y el 35%. Imagínate que el 30, 35%. Sí. Imagínate que ese número ha bajado en los últimos años con todas las actuaciones que se han realizado en la anterior Subsecretaría de Estado de Tributación y hoy en día de la DENIT, porque representaba aproximadamente entre el 40 y el 45%. Y en ese número entonces encontramos también todo lo que sería combustibles y bueno, y los demás productos que también entran o tienen esa... O ¿Y que en forman cuánto parte tiempo de la reducción? Yo creo que en los últimos 5 años se han producido entre el 15 y el 20% de reducción de la brecha. Ajá. Pero sigue siendo un tercio, es decir, un tercio de lo que ingresa todavía no puede ser, no se puede evitar que ingrese. Mira que yo te hablo en términos generales No, también, por eso, en términos Carlos, generales, ¿verdad? Pero sí 30, podríamos decir decís. que ese es el número más o menos estimativo. Mucha según los plata últimos. es. Sí, todavía. Por eso es que imagínate, Carlos, que siempre se habla que desde la fusión, y siempre repite esto también el doctor Oscar Orué, que una de las disposiciones que vinieron desde el propio presidente de la República era que teníamos que recaudar más sin aumentar impuestos y sin aumentar tasas. Entonces, justamente, gracias a la gestión que se tuvo desde la fusión, entonces se ha permitido justamente eso. Entonces, es gracias a la gestión que se está de alguna u otra manera achicando esa brecha y bueno, y es como consecuencia de eso, esta disminución justamente. Ahora, y la recaudación total es ingresos tributarios y ingresos aduaneros. En este momento ya los cálculos son consolidados. Consolidados, de ambos. Entonces, pero en el mes de marzo recaudaron 390 millones de dólares más. 390.000 millones de guaraníes más, Sí, que representan más o menos 32 millones de dólares. 32 millones de dólares. Más o menos, 34 más o menos, una cosa así. 34 millones de dólares más que el año pasado. Que el año pasado en el mes de marzo. Con todas las vicisitudes que tuvimos en marzo. Ajá. Y si es que querés darle un monto estimativo en este primer trimestre, estamos alrededor de 900.000 millones de guaraníes más. O sea, por eso te hablaba, Carlos, de más o menos del 10,5% de aumento en el promedio, entre enero a marzo. Sí, 9,5%, dice, en comparación del mismo mes del año 2024. 9,5 en marzo y 10,5 de enero a marzo. De enero a marzo, del trimestre. Exacto, del trimestre. En el trimestre. Así mismo. Ajá. Bueno, es todo un logro el aumento. Pero como decíamos, 30% todavía que hay que pelear. En cuanto al pago de tributos, ¿hay más formalidad? ¿La gente paga más sus tributos? Hay más formalidad, te puedo decir eso. ¿Hay algún dato que refleje eso? Y mira, Carlos, yo creo que tenemos alrededor de entre 80.000 y 100.000 nuevos contribuyentes por año. Imagínate. 80 a 100.000. Entre 80 y 100.000 nuevos contribuyentes. 24 y 20, sí, sería 23 y 24. Sí. El último año tuvimos casi 100.000 contribuyentes nuevos. Hoy en día tenemos nuestra base de contribuyentes, alcanza alrededor de 1.250.000 contribuyentes. Y si vemos nuestro espejo de hace 5 años atrás, se mantenía más o menos entre 800 y 900.000 contribuyentes. O sea, tuvimos realmente en estos últimos años eso. Y eso es no solamente gracias al control específicamente, sino también a las herramientas que otorga la ley 6.380, como por ejemplo aquellos regímenes simples que permiten a los micro, pequeños contribuyentes entrar dentro de la formalidad con regímenes muy sencillos y que a través de cuotas fijas mínimas que pueden ir entre 20.000 y 80.000 guaraníes, los pequeños contribuyentes pueden acceder justamente a un sistema financiero y tener una identidad tributaria, obtener su CCT y todos los beneficios que eso otorga. ¿Y cuánto estiman ustedes que todavía es la evasión? Bueno, a ver, nosotros creemos que todavía, ya hablamos de lo que sería la brecha, nosotros creemos que entre la población económicamente activa
más o menos rondaría los 3 millones, entre 3 millones, 3 millones y medio, creo que es lo que habla estadística de censo, si mal no recuerdo en este momento. Entonces todavía estaríamos por encima de 1,5 millones de personas que están en la edad económicamente activa, entre las cuales muy probablemente encontramos todavía subempleos, informalidad, que es lo que tenemos que seguir batallando y que es lo que hacemos todos los días. Pero grandes descubrimientos acerca de evasión de contadores o de grupos económicos no han encontrado en los últimos tiempos. No podría decirte en este momento, pero sí te voy a dejar con la pelota picando, Carlos, porque estamos con un trabajo muy importante y que pronto probablemente va a salir a luz. De esquemas también importantes. ¿Y de cuánto más o menos estamos hablando? No quisiera dar todavía números, pero probablemente vamos a salir en breve con estas... Otro nuevo caso de evasión. Estamos analizando justamente eso. Ajá. Y sí, es que el ser humano se ingenia para lo bueno y para lo malo, ¿no? Es lo que estábamos diciendo. Sí. O sea, a medida que vamos descubriendo esquemas, de la misma manera hay mucha creatividad también del otro lado para tratar de llevar adelante este tipo de esquemas. Y sí, me imagino que sí. Internamente, ¿cómo está la DENIT? ¿Cómo es el control? Porque me imagino que también hay control interno. ¿Cómo está la situación? Bueno, mira, Carlos, en estos 1 año y medio, casi 1 año 8 meses de la creación de la DENIT, imagínate que yo provengo de lo que es específicamente impuestos internos, la anterior subsecretaría de Estado de Tributación. De alguna u otra manera, la fusión ocasionó que se tengan dos culturas diametralmente opuestas muchas veces por la misma dinámica del trabajo que se da en el área de recaudación de aduana con lo que ¿Qué es tipo de impuestos. cultura es la que son opuestas? A ver, interesante está el tema. ¿Quién y quién tiene culturas opuestas? No, interesante, a ver, explica eso. Me parece que querés que diga quiénes son los buenos y quiénes son los malos, Carlos. No. A ver, ¿podría decirlo? No, para nada. A lo que voy es que en impuestos internos, el tipo de trabajo que desarrolla, de alguna otra manera es un poco más organizado y la dinámica de la misma es el mismo, es diferente. En aduanas se ha encontrado que la dinámica, por el mismo comercio, que debe ser rápido, ágil, etcétera, de alguna u otra manera permite que haya más exposición para las situaciones que se han dado en estos últimos tiempos. Entonces, ese choque cultural es el que ahora está en pleno proceso, en pleno desarrollo, pero te puedo decir y te puedo asegurar. Pero a mí me preocupa eso, porque ¿están ganando los buenos o están ganando los malos? Yo te aseguro 100% que están ganando los buenos. Están ganando los buenos. Sí. Es decir, se están ayornando a tener buenas prácticas los de aduanas. Así mismo. Vos conocés el carácter del doctor Oscar Aurora, así que te imaginarás que él no permitiría que sea de otra manera. Así que yo te puedo asegurar que realmente se está llevando adelante un proceso interno muy bueno, muy serio y que permite justamente la consolidación de estas dos áreas. Ahora, no ha de ser fácil cambiar la cultura porque muchos vienen con padrinos y eso complica la situación. Ya alguna vez el director Óscar Aurora explicó que no importa quién sea, si hace mal, no importa quién sea el padrino, y sale de la institución, si se comprueba que hizo mal las cosas, ¿verdad? Así mismo. Porque estamos hablando de recaudación del trabajo del paraguayo que tiene que ir para buenas obras, ¿verdad? Y no se puede jugar con la plata del sudor de los paraguayos y que eso vaya a los bolsillos ajenos de manera irregular. Me parece, no ha de ser fácil, ha de ser complicado por justamente esa cultura en la que estás hablando, Eber. Así mismo es, Carlos. Es más, es de público conocimiento las grandes diferencias, entre comillas, que ha tenido nuestro director con algunos sectores, algunos personajes de la política que han hecho justamente que hoy en día tengamos de alguna otra manera los obstáculos normales que se dan por ese tipo de situaciones. De igual manera, como siempre él menciona,
tenemos el respaldo del presidente de la República y bueno, nosotros tenemos el respaldo del director nacional porque nosotros somos técnicos. Vos le conocés muy bien a todos los gerentes, sí. tanto Juan como Braulio, que son de aduanas y de la gerencia ejecutiva. Y bueno, y en mi caso también, somos todos técnicos que nunca estuvimos metidos en lo que serían la política partidaria, y si es que no hubiésemos tenido ese respaldo que en nuestro caso nos brinda el doctor Óscar Orué y a él el presidente de la República, realmente no podríamos estar hablando en este momento. Y cuando te embretan a vos y te dicen, acá tengo a alguien que se quiere ir, ¿qué le decís? Y lo siento. Si no tiene el currículum, no entra. Así mismo es, así mismo es. Y el respaldo... ¿Y qué te dicen cuando le decís eso? Y bueno, probablemente de todo. Sí, hemos recibido. Como te digo, Carlos, el tipo de requerimientos o el tipo de propuestas o las cosas que nos puedan hacer llegar que realmente no condicen con eso, tenemos... Por suerte, bueno, gracias a Dios tenemos la libertad justamente nosotros de poder oponernos a ese tipo de cuestiones por el gran respaldo que nosotros tenemos del director. Entonces, mientras gocemos de ese respaldo, que como te digo, en nuestro caso nos da el director, el doctor Óscar Orué y a él el presidente de la República, No, bueno, aparte vamos a él da el poder ejemplo. seguir. Así mismo. Aparte él da el ejemplo, ¿verdad? Y ustedes fueron testigos de que él dio el ejemplo, entonces no... sí, me imagino cómo ha de ser. Bien, Ever, felicitaciones a la gente de NIT por otra vez, por un buen ingreso en el trimestre, por superar otra vez en marzo el ingreso de marzo comparativamente del año pasado. Y ojalá que siga esto y que sobre todas las cosas, todo lo recaudado sirva para el desarrollo del pueblo paraguayo, ¿verdad? Así que te agradezco que hayas venido. Saludo a Óscar Orué. Me contaron que está festejando, no sé qué está festejando, pero él está festejando, dice. No sé, no... No, mejor, no me quiero lo imaginar porque está festejando, pero ya vamos a tener ocasión de hablar de su festejo. Gracias por haber venido. Por favor, Carlos, el agradecido siempre, como siempre digo, somos nosotros. Siempre es bueno para nosotros venir a dar buenas noticias, que en nuestro caso es el aumento de las recaudaciones. Y bueno, estamos siempre firmes para poder llevar adelante este trabajo, este cometido que nos han dado. Muchísimas gracias. Ever Otazú, gerente de impuestos internos de la DENIT. Y así llegamos al final de otra edición del Péndulo por